Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Pero jovencitos, acá tú puedes visualizar el tema que vamos, o bueno, la asignatura que es Historia del Perú y el tema que está dirigido es para los chicos de pre. Y el tema que vamos a desarrollar pareciese que fuese la historia universal, pero está relacionado a la historia del Perú, que son los viajes de Cristóbal Colón, ¿correcto? Es decir, ya empiezan los viajes nada menos que hacia el nuevo continente, o lo que ellos llamaban la India, pero en realidad era nada menos que América. La semana pasada, chicos, estábamos viendo acerca de los viajes de los portugueses. Y les dije, ¿no? Los países que iniciaron con las exploraciones, ¿quiénes fueron? Primero fue Portugal y luego fue España. Portugal, ustedes han visto que tomó su propia ruta. Pero ¿cuál era el otro país que no quería quedarse con los brazos cruzados? Era nada menos que España. Ahora España inicia nada menos que su exploración. Pero antes de eso, chicos, miren, rapidito, miren, la reconquista de España. Miren, la reconquista. Chicos, escuchen bien, hasta el año 1492 España no existía como país. Miren ustedes, Portugal sí, pero España, chicos, estaba dividido en cuatro reinos. Miren Navarra, Aragón, Castilla y León y nada menos que Granada. ¿Y saben qué sucede, chicos? Que en esos tiempos España aún estaba siendo nada menos que ocupada por los musulmanes. ¿Cuál, chicos? Profe, Granada. Mientras Navarra, Castilla y Aragón eran cristianas, Granada aún era una colonia nada menos que musulmana, aún había presencia musulmana. O sea que hasta el año 1492 no había o no existía el país de España. Miren, ve, durante el siglo XV España como tal no existía. Podemos señalar que estaba conformado por cuatro reinos, ¿ve? Que ya les señalé, Navarra, Aragón, Castilla y Granada. Entonces, ¿a qué le llaman la reconquista española? Cuando los españoles van a unificar su territorio y van a recuperar su territorio ocupado por los musulmanes. Y eso se llama la unificación de la península. ¿Qué querían hacer? Crear un solo reino. Y para crear un solo reino tenían que unir a los hijos de los reinos más poderosos. De ahí viene Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Miren, en un solo reino se iría logrando a partir del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, 1492, que constituyó un año decisivo para España porque en ese mismo año, ¿no? Se logra reconquistar toda la península, ¿no? Ibérica y expulsar a los musulmanes que los llamaban moros, nada menos que de la península ibérica. A eso le llaman la guerra de la reconquista. Mira acá, otro dato, ¿ve? Fue un movimiento organizado por los reinos cristianos con el objetivo de recuperar las regiones invadidas por los musulmanes desde el año 1711 y detener la religión islámica. ¿Y cuál era ese reino? Granada, ¿correcto? Por lo que consideran una acción santa. La mencionada guerra ocasionó sangrientas batallas, duraron siglos hasta el año 1492, con la derrota del último califa llamado Wadil, ¿no? Y bueno, Granada fue nada menos que ahora recuperada, nada menos que para los cristianos hispanos. Y así recién surge el país de España. Surge el país de España y ¿quién viene? Cristóbal Colón. ¿Correcto? Muy bien. La información señala que Colón se ha especulado, se ha hecho demasiado, y posiblemente italiano, ¿no? En Génova, Italia, en el año 1451, hijo de Domenico Colón y de doña Susana Fontana Rosa, ¿no? Murió en el año 1500 Cristóbal Colón, y acá un ratito me detengo. Cristóbal Colón, chicos, muere con una sospecha, no estaba seguro, con una sospecha que había llegado a un nuevo continente, pero él no estaba seguro, ¿correcto? ¿Ya? Y él se retira a Valladolid, España, ¿ya?
No se conocen muchos datos acerca de su infancia, tampoco su educación, pero se cree que, ¿se acuerdan que los italianos eran navegantes? Y justamente ahí es donde recibe una influencia, nada menos que de los conocimientos náuticos, ¿no? Listo. Bien, el proyecto colombino. ¿Cómo quería llegar Cristóbal Colón a las Indias? Porque ese era el objetivo, ¿se acuerdan? De los portugueses hemos señalado que los portugueses, ¿se acuerdan? Querían ir por las costas africanas, pero de Colón era diferente, ¿correcto? Colón quería hacer un viaje de circunnavegación. ¿Y por dónde quiere ir, chicos? Por el mar tenebroso, ¿se acuerdan? Miren, la idea de Colón era que podía llegar a la India navegando hacia el oeste, es decir, por el océano Atlántico. Pero acuérdate que ese entonces se llamaba océano, o digamos, el mar tenebroso. Se ha insistido erróneamente que él quería demostrar la esfericidad de la Tierra. Él no quería tanto descubrir la esfera de la Tierra, sino que quería hacer un viaje de, digamos, de ir hacia el Atlántico, y él creía que podía encontrar una ruta, nada menos que hacia la India, ¿no? Colón se basaba en los cálculos de una curiosa mezcla de los datos emanados nada menos que de Imagimundo del cardenal Pierdali, ¿no? Entonces, Colón, pues, no es que mire la Tierra es redonda y todo ello, ¿no? No, eso se descarta, ¿ya? Pero Colón ya tenía su proyecto, quería ir por el mar tenebroso, pero resulta que Cristóbal Colón, primero, ¿a dónde fue? A Portugal, ¿ah? Fue a presentar su proyecto al rey de España llamado Juan Abi. Miren, en 1488, Cristóbal Colón presentó su proyecto al rey de Portugal, Juan II, ¿no? De la dinastía de los Abi, ¿no? Para que financiara su expedición a Zipango, a Japón, ¿correcto? ¿Y por dónde quiere ir? Al oeste, por la isla Azores, por el mar tenebroso. Y el rey consulta a sus asesores, ¿no? Oye, ¿es posible esta ruta? No. Ya tenemos nuestra ruta por este rey de Portugal. Rechace la ruta de Cristóbal Colón porque es muy peligrosa. Entonces, le respondieron, la respuesta fue negativa. Los consejeros del rey creyeron que estaban equivocados los cálculos de Cristóbal Colón. Además, ya Portugal había iniciado sus propias exploraciones, navegaciones por alrededor de África, ¿correcto? Entonces, Portugal rechaza nada menos que a Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, lo rechaza. Y luego Colón ya se reconquista España, ¿no? Y Colón se presenta ante los reyes católicos, así lo llaman. A Isabel de Castilla y Fernando de Aragón lo llaman los reyes católicos. En un inicio, Cristóbal Colón también presenta su proyecto, ¿no? Se presenta ante los reyes, como tú puedes ver, pero rechazan en un inicio nada menos que el plan de Cristóbal Colón, ¿correcto? Y bueno, y tras esta negativa, ¿no? Cristóbal Colón tenía que insistir, ¿no? Entonces, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en un inicio rechazaron, pero al final, chicos, Cristóbal Colón logra tener una entrevista solamente con la reina Isabel de Castilla y convence a Isabel de Castilla e Isabel de Castilla decide apoyar el viaje de Cristóbal Colón. ¿Ve? Entonces consiguió su aprobación tras el fin de la guerra de la reconquista española, ¿no? Cuando expulsaron a los musulmanes que le llamaban moros en Granada, finalmente la corona dijo, a ver, Colón, te vamos a apoyar. Y la reina Isabel de Castilla la apoya, y ahí también hay un personaje, apunta, se llama Luis de Santangel. Y Luis de Santangel también, ¿no? Fue un banquero que también apoyó a Cristóbal Colón. Bien, entonces finalmente aceptan a Cristóbal Colón, la propuesta de Cristóbal Colón, dijo, esto hay que sellarlo a través nada menos que de un documento. Y ese documento, con atención, se llama la Capitulación de Santa Fe. Miren, Capitulación de Santa Fe. Firmado, ¿entre quiénes? Entre la corona española y Cristóbal Colón. Si Colón tenía razón, si Colón tenía éxito en su viaje, chicos, Colón iba a recibir beneficios. Si lograba encontrar la ruta hacia la India, ¿no? Sería almirante vitalicio
hasta el día de su muerte, cargo hereditario, el cargo de virrey, gobernador en las tierras que él descubriese. Y en las tierras que él iba a descubrir, el 10% de lo que se encontraba, o sea, de lo que se encontraba, el 10% iba a pasar nada menos que a patrimonio de Cristóbal Colón. El 10% de las riquezas para él. ¿Sí? Entonces, ya estaba todo consagrado y sacramentado en la capitulación de Santa Fe. Así que Colón inicia los viajes. En total, Colón hizo 4 viajes, ¿correcto? Parte desde España, para ser exactos, de Puerto Palos, en 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón piloteó, navegó en la Santa María con un promedio de 100 hombres. Y empezó, pues no, mírenme, Colombia, la travesía, mírenme. Profesor, wow. ¿Y a dónde llegó? América no. Llegó a las islas caribeñas. Llegó a lo que actualmente sería Haití, lo que hoy sería Cuba. Pero él lo llamó pues Cuba, Haití, ¿no? Él llegó ¿a dónde? A Guamaní, a El Salvador, a la Juana, que lo bautizó, bueno, llegó a Cuba, pero lo bautizó como Juana, y llegó a Haití, que lo bautizó como la Española. Mírenme, acá llegó. Ahí está, profe, la Española, ¿ve? Está la Juana. Hechos, se produce la famosa declinación magnética, ¿no? Mira, acá está la línea, y la declinación magnética por las famosas latitudes, ¿no? Muy bien, se llevó una bitácora falsa, uno decir que había un contenido, una información falsa acerca de la ruta, pero finalmente continúan, ¿no?, con la ruta. Y miren, Juan Rodríguez Bermejo, ¿no?, así se llama, vigía de la Pinta, fue el que gritó tierra. Como avisoraron aves, y cuando hay aves, eso quiere decir que estamos próximos a tierra. Él fue el que primero que gritó tierra, ¿no? En la Española, ¿no? Y la Española, ¿cuál era? En Haití, conoció a Juana Jacari, el primer amigo en el Nuevo Mundo, ¿no? Era un indígena, un habitante, y bueno, pues hicieron contacto nada menos que los españoles, ¿no? Pero miren, Martín Pinzón, ¿no?, los hermanos Pinzón que apoyaron a Cristóbal Colón, que estaba al mando de la Pinta, abandonó a Cristóbal Colón para que él luego iniciara sus propios viajes. Entonces él abandonó la embarcación llamada La Pinta, ¿correcto? Muy bien, la embarcación de Colón, la Santa María, encalló en la Española, es decir, se estrelló contra la Española, y de los restos de la embarcación se construyó el Fortín de Navidad, primer establecimiento europeo en el continente, ¿no? Es decir, como una pequeña casa, una pequeña base, al cual le llamaron Fortín Navidad, porque estaban cerca de ello. Pero terminan y dejan ese Fortín Navidad y se regresan nada menos que a España, con éxito. Entonces, primer viaje llegaron acá. Segundo viaje, parte de Puerto Cádiz, ya no con 13 embarcaciones, con 17 embarcaciones y 1.500 hombres, entre semillas y algunos animales que estaba llevando, ¿no? Y bueno, la instrucción era evangelizar, ¿no?, convertirlos cristianos. En este segundo viaje llega a Martinica, Dominica, Juan Evangelista, llega a Puerto Rico, llega a Jamaica, ¿ya? Se sigue llegando a la misma ruta, es decir, a las islas caribeñas, ¿correcto? Cuando llegaron, ¿qué pasó con el Fortín Navidad? Estaba destruido. Los españoles que se quedaron ahí fueron asesinados. Y esto indica el primer contacto de enfrentamiento entre los españoles y los nativos del Caribe. ¿Ve? Chicos, escucha bien. En el segundo viaje se fundó la primera ciudad en el Nuevo Mundo. Era América, ¿no? Pero ellos se llamaban Nuevo Mundo. ¿Y cómo se llamó? La Isabela. Ojo, la Isabela. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué lo pusieron Isabela? En honor a la reina Isabel de Castilla, ¿no? Muy bien. Hubo una sublevación, los españoles ya estaban teniendo enfrentamientos, ¿no? Se produce un descontento, una especie de rebelión contra Cristóbal Colón. Se plantea que los indígenas del Caribe deben estar sometidos bajo condición de esclavos. Miren acá, amigos.
¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y en el año 1500, cada vez no es 1545, llega a la Española un representante para conocer cuáles eran los abusos que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y Colón regresa nada menos que a España y deja a su hermano Bartolomé y regresa a España para defenderse de las acusaciones, porque ya habían empezado a haber revueltas nada menos que en contra de Cristóbal Colón, porque estaban próximos a encontrar nuevas rutas. Tras el segundo viaje, chicos, se da la división del mundo. ¿Cuáles eran las potencias? Portugal y España iniciaron con sus exploraciones y empezaron a convertirse en potencias. Y España y Portugal empezaron nada menos que a tener enfrentamientos. Así que para solucionar el conflicto entre España y Portugal, ¿no? Se decide nada menos que firmar un documento para decir, mira, a partir de tal lugar, este es tu territorio, a partir de tal lugar es mío, ¿correcto? Y bueno, se decide firmar el famoso Tratado de Tordesillas, ¿ya? Se llama así el Tratado de Tordesillas, en donde el límite corrió al oeste a 370 leguas de Cabo Verde. Es decir, miren, desde acá, ¿ven? Los portugueses se dividieron esta parte de 20 países, ¿ven? Este para Portugal, ¿eh? Y el resto para España, ¿no? Se estaban dividiendo el mundo, ¿no? Que aún faltaba por explorar, obviamente, sí, pero ya había una repartición, y eso se llama el Tratado de Tordesillas, y es donde los portugueses tienen nada menos que derecho a Brasil, ¿no? Lo que sería aproximadamente Brasil. Entonces, opinan que esta vez se llama Tratado de Tordesillas. Tercer viaje. Chicos, pongan atención. En el tercer viaje ya Cristóbal Colón llega a pisar tierra firme. Es decir, ya no solamente llega a las islas caribeñas, sino que llega a pisar ya el continente americano. O sea, tercer viaje ya pisa tierra firme. ¿Dónde? En Venezuela, donde desemboca el río Orinoco. Llega ahí. Mira, ¿ve? A costas de Orinoco, Venezuela, ¿ve? Trinidad y Tobago. Acá, ¿ve? Y pisó tierra firme, ¿correcto? Pero, como en la española, en Haití, ¿no? Roldán, un soldado español, encabeza una sublevación contra Cristóbal Colón, ¿no? Y bueno, habían serios problemas, ¿no? Habían que estaban que se rebelaban contra las órdenes de Cristóbal Colón, porque cada uno ya quería hacer sus propias exploraciones. Así que España envía a un tal Francisco de Bobadilla, ¿correcto? Y llega y se lo lleva prisionero a Cristóbal Colón, ¿no? Y Cristóbal Colón es llevado a España para ser procesado, ¿no? Y bueno, y cuando llega a España es liberado por los reyes católicos, pero a Cristóbal Colón le encuentran culpable, responsable de los actos que estaba pasando, y escuche bien, a Cristóbal Colón le retiran los beneficios que había obtenido, nada menos que en la capitulación de Santa Fe. Le despojaron de sus privilegios, ¿no? Pero aún Cristóbal Colón quería realizar su último viaje, el último. Y en el último viaje, Cristóbal Colón llegó, miren ya, a Centroamérica y recorrió las costas de Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Llegó a Centroamérica Cristóbal Colón, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Y bueno, Cristóbal Colón regresa, ¿no? Y bueno, Cristóbal Colón ya no tenía apoyo, financiamiento, la corona española le había desconocido los privilegios, y Cristóbal Colón, endeudado, muere en Valladolid, el año 1506. Y como te decía, Cristóbal Colón muere con una sospecha que había llegado a un nuevo mundo, que honor en él se hubiese llamado el continente de Colón, Columbia. Pero no, nos llamamos América. Miren, ¿ve? El continente hoy en día que se llama América fue descubierto por Cristóbal Colón, pero recibió el nombre de América. ¿Por qué? Porque España contrató a otro italiano para que también haya exploraciones, y él tomó las rutas de Cristóbal Colón. Y este navegante italiano se llamaba Américo Vespucio.
¿Quién estuvo presente en las dos expediciones hacia el Nuevo Mundo? Regresó del viaje, escribió sus cartas en Ignacio Bosgo, ¿no? Denotaban la asociación de los cosmógrafos, de los náuticos más importantes, y en base a ello, él corrobora que estábamos frente a un nuevo continente. Y en honor a él, Américo Vespucio, nos pusieron nada menos que América. ¿Correcto? Sencillo. Comencemos con la práctica del día de hoy. A ver, está sencillo. Voy a hacer las dos primeras partes del módulo y está hasta la pregunta 12 o 13 creo que llega. Ahora acá está. Se le considera que el proyecto de navegación de Colón se inspiró en los autores de Toscanelli y Marco Polo, ¿no? Galileo y Kepler no tienen nada que ver, pues, ¿no? Son de la teoría heliocéntrica, ¿no? 2 y 4. ¿Dónde está 2 y 4? Acá está. Principal hecho político que retrasó los viajes de Colón. A ver, la desunión de Castilla, la guerra con los moros, la toma de Constantinopla, ¿verdad? ¿Cuál fue, chicos? La guerra con los moros. ¿Quiénes eran los moros? Eran los musulmanes, no te olvides. Y aún había musulmanes en España, ¿no? Y a los musulmanes los llamaban moros, lo llamaban a los musulmanes ahí, ¿no? La guerra de la reconquista. Pregunta número 3. Documento otorgado por Cristóbal Colón. ¿Lo firmó con quién? ¿Se acuerdan? Con la corona española. Y todos los beneficios para Colón, ¿no? Hasta el 10% de las riquezas que se encontraron. ¿Cómo se llama? Capitulación de Santa Fe. En el primer viaje, señale lo incorrecto. A ver, ¿cuál fue lo incorrecto? ¿Colón regresa a España en la Pinta? Claro que sí. Abandonó la expedición. Haití era la Santa María. No, Haití era, no, Incaya, ¿no? Es decir, Choca. Esto sí es correcto. Colón llega, ¿no? Ninguna de las anteriores. Esto ya del NA, NA es ninguna de las anteriores, y TA es todas las anteriores. Ya hoy en día se ha planteado que ya no debe trabajarse con ese tipo de alternativas, ¿no? Pero aún siguen insistiendo, como está en su módulo. Siguiente pregunta. Sobre el primer viaje de Cristóbal Colón, señale la ruta correcta. Ah, ya, profe. Miren, ve. Guamaní, Juana la Española. ¿Dónde está eso? Ve, aparte de Puerto Palos. Ahí está, ve. La respuesta. Pregunta número 6. A ver un ratito. Aquí está. Ahí está. Se le considera 6 a como el descubridor, miren, a intelectual, o sea, que le van a poner pues su nombre, ¿no? Américo Vespucio. ¿Dónde está acá? Acá está, ¿no? Sobre el segundo viaje de Cristóbal Colón, señale lo correcto. El segundo viaje, correcto, 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 todas. ¿Ya? Colón fue tomado preso por Francisco de Bobadilla en la Española, ¿no? Porque habían acusaciones contra Cristóbal Colón. Las consecuencias económicas, miren, consecuencias económicas del descubrimiento de América son gran industria, no, España no se convirtió por preponderancia en nada, ¿no? El oro y la plata de España robustecieron el capitalismo en Europa, ¿no? Porque ¿qué encontraron en invasión a los aztecas y a los incas? Oro, pues, ¿no? 10. Colón en su primer viaje dio el nombre de muchas islas que descubrió en el Caribe. A una de ellas le puso el nombre de La Española. ¿Qué país sería actualmente La Española? Es Haití, ¿no? Haití es La Española. Jamaica, las Antillas Menores, Puerto Rico, ¿se relacionan con quién? Con Cristóbal Colón, ¿no? Y en su segundo viaje. Marque el enunciado incorrecto. Cristóbal Colón realizó 4 viajes y Colón partió en el segundo viaje de Puerto Palos. No. Puerto Palos, no sé. Cádiz, ¿no? Acá está, miren, ¿ven? Colón, ¿qué navegó? Colón navegó la Santa María, sería A, 2A. Y la Pinta, ¿quién la navegó? Alonso Pinzón, sería 1B. 1B, 2A, 13. Acá está, ¿ven? Ahí está la respuesta, chicos. Muy bien. Entonces, ahí está el solucionario. Y nos vemos el miércoles en la tarde para poder desarrollar
las preguntas o las evaluaciones que yo les realicé, chicos. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.